seguimos estudiando los dichos proverbiales, es decir, los que comienzan desde el capítulo 10 en adelante, de manera temática, ¿sí? Tomando como referencia o como guía el Decálogo, los 10 mandamientos. Dos cosas que hay que tener en mente antes de continuar, sobre todo con respecto al Decálogo. Primero, es una codificación de la ley moral, es decir, no es estrictamente toda la ley moral, sino que se forma de cierta manera, es decir, en forma negativa y en algunos casos positiva. Es decir, que el no matarás implica también su parte positiva. El no darás falso testimonio implica también su parte positiva. Igualmente, el honrar a padre y madre implica la forma negativa también. La segunda cosa a tomar en cuenta es que el Decálogo se divide naturalmente en dos partes. Los 4 primeros mandamientos con respecto a nosotros y Dios, y los otros 6 mandamientos con referencia al prójimo. Es verdad que el libro de los Proverbios no se enfoca tanto o de manera muy enfática en nuestra relación de nosotros con Dios, sino más con la vida, con cómo nos relacionamos. Sin embargo, esto no significa que no lo tome en cuenta o que no tome como referencia nuestra relación con Dios. De hecho, la asume, como lo vimos en este panorama general donde está Dios por encima de todo y está la creación, piadosos e impíos. Todavía hay proverbios que se pueden extraer sobre esta primera tabla de la ley. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando el libro de los Proverbios, con referencia o tomando como guía el Decálogo. Es decir, no es todo lo que podemos aprender de los 10 mandamientos. Nos estamos enfocando solamente en lo que los proverbios nos dicen. Hay mucho más que podemos aprender en los salmos, en los profetas, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y como último lugar, estamos utilizando como guía el Catecismo Bautista, porque no tenemos tiempo de explicar todo lo que implica los 10 mandamientos, o sea, cómo pasamos del simple mandamiento y todas las implicaciones morales. Vamos a tomar como referencia el Catecismo para entender la teología y después vemos lo que los proverbios nos enseñan. Entonces, estudiaremos en esta tarde el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. El Catecismo en la pregunta 54, Catecismo Bautista en la pregunta 54, hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? La respuesta que da es la siguiente. El segundo mandamiento es: no te harás ídolo o imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Antes de continuar con este estudio, pensemos un poco sobre la frase no te harás imagen o no te harás ídolo y no los adorarás, no los servirás. Esto tiene que ver con algo que nosotros hacemos. O sea, no te harás tú hacia algo, no lo hagas. Es algo que nosotros hacemos con Dios. Este segundo mandamiento no se trata de una repetición del primer mandamiento, de lo que vimos la vez pasada, de no tener otro Dios delante de nuestro Señor, del único Dios que existe, y vimos que la implicación principal es el temor a Jehová, lo que habla de los proverbios, el temor a Jehová, es la referencia que hace a este primer mandamiento. Sino que este segundo mandamiento trata de la forma correcta en cómo nosotros adoramos y nos dirigimos a Dios. Ese en este punto. Ahora, el mandamiento inicia así: no te harás imagen, o no te harás una imagen, no te harás ídolo, y termina diciendo que Dios muestra misericordia a los que aman y guardan su mandamiento. ¿Sí ven la idea? No hagas tú algo por tu cuenta, Dios muestra misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esa es la idea. Este segundo mandamiento entra en la sección de lo que se llama la forma correcta de adorar a Dios. La primera es el único y verdadero Dios, el primer y principal ser. Y en este segundo mandamiento establece el principio moral de cómo adorar a Dios, de cómo podemos acercarnos a Él. Y podemos hacernos la pregunta: ¿qué nos enseña la sabiduría divina de cómo un sabio se ha acercado a Dios en adoración?
¿Qué nos enseña? O para hacerlo más corta, ¿cómo debemos adorar sabiamente? De manera más corta. ¿Cómo somos sabios para adorar? Entonces, esto nos lleva a estudiar lo que significa o lo que implica la teología de este segundo mandamiento. Pregunta número 55 del Catecismo. ¿Qué se exige en el segundo mandamiento? Ya vimos cuál es. Ahora vamos a ver qué exige el segundo mandamiento. Respuesta. El segundo mandamiento exige recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa o todo lo que el Señor nos ordena hacer. Hermanos, naturalmente tenemos el deber de adorar a Dios, al único y verdadero Dios, por naturaleza, porque Dios es el creador y nosotros somos criaturas. Esto ya establece un deber propio. A esto se le llama, o lo que podemos ver, una relación de pacto. Es decir, Dios establece por la relación que tenemos con Él, Él dice cómo tenemos que adorarle. Él no nos deja a nosotros, tú decides cómo vamos a adorar a Dios. No, el deber está, pero Él también dice cómo se debe hacer. Pero hay algo, hermanos, Dios no nos debe ninguna recompensa por la obediencia que naturalmente le debemos a Dios. O sea, se la debemos a Él, pero Dios no está en obligación de darnos una recompensa por eso, porque es nuestro deber mínimo, básico. Es lo menos que podemos hacer. Sin embargo, Dios quiso acercarse y Dios quiso, por pura misericordia, bendecir nuestra obediencia. Pero no porque nosotros pongamos en deuda a Dios, sino porque Él quiso. Es decir, tenemos que obedecer a Dios y Dios, como muestra de misericordia, te voy a bendecir si lo haces. Entonces, nosotros le debemos obediencia y adoración a Dios en virtud de nuestra naturaleza creada y la deidad de Dios. Y debemos adorarle como Dios lo establece. Si se acuerdan que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó fuera del huerto. Él los crea y Él los lleva al huerto. Y allí hace un pacto con Él. Es decir, es Dios el que toma la iniciativa y le dice lo que tiene que hacer. Igualmente con nosotros. Entonces, lo que implica este segundo mandamiento es el deber de recibir la forma correcta de obedecer y adorar a Dios. Es decir, recibirla. Ver qué dijo Dios y hacerla. Como le dije, es verdad que el libro de los Proverbios no se enfoca en las leyes positivas, es decir, cosas más allá de nuestro deber natural, o ceremonias o actos religiosos, o por lo menos no en gran parte o no enfáticamente. Pero sí nos dice el deber que tenemos de recibir la instrucción, de recibir lo que Dios ordena, lo que Dios manda. Este deber forma parte de una adoración que no se debe a nuestro razonamiento propio, según nuestra capacidad limitada. O sea, Dios no nos deja que nosotros escojamos cómo adorar porque somos seres limitados y necesitamos que Dios revele o que Dios nos muestre eso. Y Dios lo ha dejado en las Escrituras, en su revelación. Vamos a ver un proverbio importante que resume toda esta idea. Es el Proverbio 22. Proverbios 22, lo que leímos al inicio de esta reunión, Proverbios 22, versículo 17. Dice así: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Entonces vamos a ver varias frases de este proverbio. Primero, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Hermano, Dios, por medio de instrumentos humanos, nos ha dado todo lo necesario para el cumplimiento de nuestra adoración en el nuevo pacto. Es decir, Dios utiliza a pastores, a maestros, que nos ayudan a ver lo que está en la Escritura y a saber qué debemos hacer. Por eso el proverbio dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios.
Ya sabemos que los sabios en los proverbios son los piadosos, los justos, los que tienen el temor del Señor. Esos son sabios. Y aquí nos dice, inclina tu oído y oye las palabras que ellos dicen. Nosotros aprendemos a adorar correctamente a Dios por medio de la lectura de la palabra y por la instrucción sabia de maestros en la fe, que nos ayudan a entender esto. Dios usa ordinariamente o normalmente, lo utiliza la instrucción de los sabios a los más sencillos para poder aprender su ley. Dios para eso nos dejó maestros, nos dejó pastores, porque así es como Dios normalmente obra. ¿Cómo podemos aprender qué es lo que Dios quiere? Como dice el segundo mandamiento, recibir puras e íntegras toda forma de adoración escuchando a los sabios. Aquellos que tienen el temor del Señor y que instruyen y hablan a los más sencillos, a los que estamos aprendiendo. Entonces, el proverbio sigue diciendo, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Dios nos hace saber todo aquello que debemos hacer para adorarle, tanto en la iglesia como en nuestra vida cotidiana. Y en eso vemos un gozo. Es como dice el proverbio, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Los proverbios nos recuerdan que el prestar atención y recibir el mandamiento de Dios, es decir, la instrucción para su iglesia, nos brinda un descanso y una delicia en el corazón. Es realmente un gozo escuchar un mensaje, algún sermón y decir, esto es lo que yo debo hacer. Ahora voy a ordenar mi vida para hacerlo a la luz de lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que se ve allí. Pero también dice, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Es decir, que también nos enseña que como sabios debemos proclamar lo que Dios demanda para los hombres. Es decir, también si sabemos algo que es bueno y que se debe hacer, es nuestro deber como sabios enseñarlos a otros. Que eso también esté en nuestra boca, que podamos instruir a otros. No burlarnos, no decirles que tú no sirves, no. Si uno es sabio y uno está por encima de otro en conocimiento, hay un deber de también instruir y de enseñar a otros. Más adelante dice, termina diciendo, para que tu confianza sea en Jehová, versículo 19, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Qué viene diciendo? Escucha, inclina tu oído a los sabios, para que tu confianza esté en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Los sabios escuchan la voz de Dios porque solo Él decide cómo se debe adorar. Es decir, ser sabios es escuchar qué es lo que Dios ha dicho y obedecerlo. Pero no se nos deja, tú decides, no, te las he hecho saber hoy a ti también. Los sabios no van a inventar una forma de adorar a Dios que Dios mismo no ha permitido. Los sabios ayudan a otros diciéndole también lo que Dios ha dicho. Fíjese cómo dice, para que tu confianza esté en Jehová. Es decir, que si nosotros sabemos qué es lo que Dios le agrada y lo hacemos, podemos estar seguros, podemos tener esa confianza. ¿No les ha pasado muchas veces, será que yo estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Bueno, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Ya Dios nos ha dicho qué es lo que Él quiere. Y como sabios debemos escuchar. Es decir, ¿cómo podemos tener la tranquilidad y la confianza de que estamos agradando a Dios? Primero sabiendo qué le agrada a Dios y luego hacerlo correctamente. Parece sencillo, pero a veces no lo es. Pero es así, sabiendo qué le agrada a Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Proverbios capítulo 19, versículo 16. Proverbios capítulo 19, versículo 16 dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Bueno, el mandamiento de Dios tiene su recompensa porque Dios ha querido que sea así. El que guarda el mandamiento guarda su alma. Por medio de la obediencia al Señor, Él bendice a su pueblo. Es decir, que adorarle correctamente implica también guardar nuestro corazón de un desvío de la fe cristiana. Es decir, primero hay que saber qué hay que hacer, cuál es la verdadera fe que Dios pide o la verdadera fe cristiana y seguirlo realmente. De hecho, el segundo mandamiento termina así, que Dios muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es parte del segundo mandamiento, que Él muestra misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos.
no a los que deducen que puede ser a lo que Dios quiere, a los que aman y guardan sus mandamientos. Es decir, ya hay un mandamiento, ya se reveló un mandamiento. El sabio de corazón sabe que por medio de obedecer correctamente a Dios, su alma va a estar guardada, obedeciendo correctamente a Dios. Y esto nos lleva a un aspecto muy importante sobre la obediencia. Es decir, que hay una bendición en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Proverbios 22, estábamos más adelante, pero un poco más atrás de donde estábamos leyendo. Proverbios 22, versículo 4. 22, versículo 4, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. No se olvide eso. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Recuerden cuando estuvimos viendo cómo acercarnos a los proverbios. No significa que riqueza es necesariamente dinero, prosperidad. Riqueza tiene una amplia variedad de usos, mayormente espirituales o de manera integral en nuestra vida. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Un corazón correcto en humildad y teniendo a Dios en el centro es lo que pide Dios. Y esto es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. El que es humilde y el que tiene el temor de Jehová. Entonces ya vimos de manera que exige Dios, que recibamos de corazón qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos pide y que obedezcamos sinceramente. Ahora, sigamos profundizando en este mismo mandamiento. Ahora vamos a ver el caso negativo, qué es lo que prohíbe. Pregunta número 56 del Catecismo Bautista. Hace la pregunta correspondiente. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? Ya vimos cuál es, ya vimos qué se exige, y ahora vamos a ver qué prohíbe, qué se prohíbe. Y esta es la respuesta que da. El segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Eso es lo que prohíbe. No adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Ahora, el asunto de las imágenes como un medio para adorar a Dios, pues nos parece bastante claro. En un ambiente evangélico, cristiano, protestante, nos parece muy evidente. Sabemos que las imágenes no están permitidas como un medio para adorar a Dios, porque no pueden representar correctamente a Dios. Sí, a veces vemos la imagen de un viejito así con canas, este es Dios, qué sabiduría. Y sí, puede dar la impresión de sabiduría, pero una persona anciana mayor por lo general es débil. O sea, su cuerpo ya está bastante mayor. Y esa es la imagen que tenemos de Dios. De alguien viejito, mayor, que no puede ni levantarse. No, a veces queriendo exaltar una cosa, terminamos dañando algo más de Dios por tratar de hacer una imagen. Entonces ya habíamos comentado que la práctica de hacer una imagen o un ídolo de lo que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra implica establecer o inventar una forma de cómo adorar a Dios. El agarrar una imagen y decir, así es como yo quiero adorar a Dios. Eso es inventar un medio para adorar a Dios. También debemos cuidarnos de no agregar más de lo que ya está en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Estamos hablando de lo que Dios prohíbe, que es cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Proverbios capítulo 30, versículo 5. 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, que los sabios sabemos recibir el mandamiento de Dios y también somos sabios para no añadir más de lo que está establecido. A veces decimos, no inventes algo, pero el inventar algo implica también añadir algo más. Y ojo, es añadir algo más de lo que Dios ya estableció. El equilibrio está en observar los mandamientos y ser sabios para aplicarlo a la vida. ¿Sí? No es ¿qué será lo que Dios quiere? Como una pregunta así filosófica y ponerme a ver el universo y ¿qué será lo que no? Ya está en su palabra. Ya está en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? De hecho, la prohibición de añadir más cosas a la palabra de Dios es el equivalente a hacernos una imagen como un medio de adoración. Ese es el punto. Es decir,
hacer una imagen como un medio de adoración. Eso implica hacer una imagen. De hecho, esto también tiene mucho que ver con cómo lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues utiliza estas imágenes como un medio para elevar el corazón para adorar a Dios. Es decir, ver las imágenes, o sea, visuales de Cristo sufriendo, se supone que deberían motivar el corazón y hacerte ponerte triste de ver a un Cristo allí sufriendo. Entonces, pero Dios no pide eso. Realmente Dios no pide eso. Y pues nosotros sabemos que eso es bastante notable, prohibido por la palabra de Dios. Pero hermanos, existe una forma sutil, muy sutil, de crear una imagen o una semejanza del cielo y usarlo como un medio para adorarlo. De hecho, es tan sutil que es eso, una semejanza a algo. Y se trata de la adoración externa o del rito ceremonial, de hacerlo solamente externamente. Es decir, el ritualismo, que es la hipocresía de adorar a Dios con las manos sin el corazón. Hacer eso, adorar a Dios, por el mero cumplimiento, es inventar una forma de adorar a Dios. Es decir, Dios se complace con que lo haga. Total, lo estoy haciendo. Estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy inventando, porque Dios no pide eso. Dios no pide que solamente asista. O sea, que hagas las cosas con las manos sin el corazón. Eso es una forma de hacer una imagen y adorar a Dios a través de ese ritual que estoy haciendo. De hecho, hay un proverbio clave que expresa este importante énfasis y distinción en cuanto a cómo debemos adorar a Dios. Y vamos a enfocarnos un poco en este proverbio. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Dice así: hacer justicia, 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es más agradable que sacrificio. Recuerden que los proverbios, o por lo menos por como fue escrito, están en el Antiguo Testamento, que está plagado, lleno de muchas ceremonias, de muchas cosas que Dios ordenó, sobre todo los sacrificios y holocaustos. Dios lo mandó. Pero aquí la sabiduría divina nos está diciendo: hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que los sacrificios. Este proverbio refleja un eco que se ve en todo el Antiguo Testamento, tanto antes como después, sobre la hipocresía de la adoración externa. Este proverbio no está diciendo, acuérdate que son contrastes, no está diciendo de que haz esto sin aquello. No, lo que estamos diciendo es que si tú haces los sacrificios, las cosas externas, sin la justicia, sin el juicio, sin lo verdadero, eso no le es agradable a Dios. Simplemente no le es agradable. Este proverbio hace una comparación y una calificación. Es más agradable hacer justicia y juicio que sacrificio, o la ejecución de las ordenanzas externas sin el hacer justicia, sin hacerlo de corazón, sin hacerlo lo que es realmente justo. Hay algunos pasajes claves del Antiguo Testamento, antes y después, de cómo se refleja esta misma idea. Y el primero está en Primera de Samuel. Y vamos para allá. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, versículo 22 en adelante, dice, trata, ¿no?, del tema del rey Saúl. Ahora vamos a hacer un poco de contexto antes de leer de este pasaje. Primero, Dios le ordena, recuerden, el rey Saúl, primer rey de Israel, después del tiempo de los jueces, primer rey de Israel. Dios le ordena a Saúl que acabe con los amalecitas y que no tomara nada de ellos. Es una orden que Dios le da. Porque la maldad de los amalecitas llegó hasta el colmo de Dios. Entonces lo va a juzgar a través de Saúl. Saúl los vence, porque Dios, por supuesto, estaba con él, los vence. Y Saúl toma por rehén al rey Agag, el rey de los amalecitas. Y el pueblo se queda con lo mejor de las ovejas y las vacas para darle los mejores sacrificios a Dios. Lo mejor.
El profeta Samuel se da cuenta de esto y va al encuentro con Saúl por lo que hizo con los animales y el rey. El rey Saúl le dice que, oye, pero ya va, es que, pero míralo, ya, antes de que vengan para acá, ya va. Yo estoy tomando lo mejor. Dios pide en su palabra que le demos lo mejor de las ovejas, lo mejor. Bueno, yo estoy tomando lo mejor y se lo voy a entregar. Es más todavía de lo que está allí. Es decir, para darle un mejor sacrificio, holocaustos a Dios. Y aquí viene la respuesta del profeta Samuel. 15:22 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense como dice, ciertamente mejor es obedecer que los sacrificios, aunque Dios también pidió sacrificio. Pero el mero hecho de hacerlo, porque sí, porque me parece que es mejor, eso es hacer una imagen para adorar a través de ello. De hecho, terminando dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es decir, él une la idolatría con la obstinación, es decir, el ser terco, desobediente. Es lo que yo digo porque me parece bien. Eso es un obstinado. Vean cómo se refiere esta misma idea del proverbio, que dice, hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que sacrificio. Es el mismo eco, se repite esa misma idea. Es decir, es la idea de creer que lo que yo hago o lo que yo creo que se ve mejor o muy piadoso, entonces es válido. Porque es muy piadoso, o sea, yo creo que es muy piadoso lo que yo hago. Realmente hacer eso es quebrantar el segundo mandamiento. Ahora, otro pasaje más adelante en la historia de Israel, Miqueas, del profeta Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Miqueas, después de Jonás, antes de Habacuc. Miqueas, capítulo 6. Ahora, un poco de contexto antes de entrar en este pasaje, que es donde se ve la misma idea, esta idea de la adoración del corazón y esta idea ritualista externa. Estamos en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, después de la separación con Salomón, y está el reino de Israel y Judá en el sur. Bastante después del rey Saúl, el pasaje que vimos, y bastante después de los proverbios, en esta parte, o probablemente en el tiempo en el que se recolectaron estos proverbios. El profeta Miqueas habla del juicio de Dios sobre Israel y Judá, porque estaban mezclando los ritos de Baal con el culto mosaico, con lo que Dios ya estableció. Jehová está a punto de enviar a los asirios para castigar la maldad de Israel por sus ritos vacíos y externos. Miqueas entonces usa como una especie de diálogo, empieza a hablar como de parte de Israel lo que él como profeta diría. Y luego da la respuesta, ¿no?, ante esta actitud arrogante de Israel. Miqueas, capítulo 6, versículo 6, empieza este diálogo, esta conversación. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Él está hablando como si Israel preguntara eso en su corazón. Pero ¿con qué? ¿Con qué me presentaré? Lo cual es muy irónico, teniendo todo el sistema levítico, todo este sistema donde está todas las formas de adoración muy expresa. Y hacer esta pregunta parece arrogancia. Pero Dios, ¿pero con qué? Teniendo como 613 leyes de todo lo que se debe hacer. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año. Y fíjese cómo empieza a aumentar, como para decir, voy a ser muy piadoso. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y sigue aumentando, como que algo más sacrificial todavía. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, Dios, me quieres castigar, pero ¿qué quieres que haga?
Te doy a mi hijo, o sea, quieres que sea muy, muy piadoso. Ojo, se está haciendo una imagen de cómo es que Dios quiere que se agrade. Fíjense la respuesta que da el profeta, el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente el hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, hay verdades que trascienden de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que son válidas tanto para el Israel del Antiguo Pacto, el nacional, como el Israel espiritual, la iglesia. Es la idea de que Dios detesta la obediencia externa sin la obediencia del corazón. Eso es hacerse una imagen y adorarlo a través de ello, porque así no lo mandó Dios. Dios no pidió que solamente cumpliéramos y ya. Pero es que lo estoy haciendo. O sea, llevo ya 6 horas leyendo. Dios se debe agradar por esto. No, estoy adorando como yo creo que a Dios le debe gustar o le debe agradar. Por eso tenemos la idea de hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que el sacrificio. Es una idea de comparación. No está diciendo que esto no vale, porque Dios lo mandó, sino que hacer eso sin hacerlo de corazón es hacer lo que a mí me da la gana, porque es más fácil, por así decirlo. Vean cómo este pasaje está aumentando. Millares de carneros, 10.000 arroyos, doy a mi hijo. ¿Dios pidió sacrificar a los hijos por el pecado de Israel? No, pero suena como muy sacrificial, y si hago un montón de cosas, parece piadoso, pero realmente no es. Es decir, que esto nos enseña que debemos guardar pura e íntegra nuestra forma de adoración a Dios, desde el corazón hasta nuestras acciones. Es decir, la obediencia del corazón es más importante que la obediencia externa, porque la obediencia del corazón produce la obediencia externa. No es uno contra lo otro, es primero uno y después lo otro. Primero obedecer de corazón, que realmente desea hacerlo, y eso va a hacer que mis acciones más adelante sean lo que Dios quiere. Ojo, es una distinción, no una separación. Distinguir nuestra adoración de corazón y lo que hacemos externamente. No separarlo, sino saber en qué lugar va, o qué va primero y qué va después. Bueno, el mero cumplimiento externo es equivalente a hacer una imagen incorrecta y usarlo como un medio de adorar. Es un escape, porque no implica una acción de corazón. Lo cumplo y ya, lo hago y ya. Voy para la iglesia y ya. Total, es lo que me pidió, es lo que se pide. Eso es quebrantar el segundo mandamiento. Hermanos, el cumplimiento debe ser perfecto, debe ser sincero, de corazón, porque Él ve y juzga con juicio justo todo lo que nosotros hacemos. O sea, no podemos engañar a Dios. De hecho, hay un salmo donde hace referencia a esta idea de los israelitas adorando, que Él llega y le dice, de cierto pensabas que eras como tú. Que lo que Él ve, eso es lo que evalúa. No. Entonces, ¿quién puede adorar entonces correctamente? ¿O cómo hago entonces para adorar de verdad? Proverbios capítulo 15. Volvamos al libro de Proverbios capítulo 15. Versículo 8. Proverbios 15, versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Para aquellos que son rectos de corazón, sus actos de adoración son agradables a Dios. El sacrificio de los impíos, aunque ellos hagan externamente todo lo que es correcto, si son impíos, para Dios detesta eso, porque en su corazón son impíos. Pero la simple oración de alguien que es recto es lo que agrada a Dios. Hermanos, la rectitud del corazón produce una adoración aceptable. De hecho, en hebreo se dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿qué es lo primero que hay que tener? Fe. Y realmente hay que tener, nuestro corazón debe estar correcto delante del Señor para que todas las demás cosas que hagamos sean realmente válidas. Hermanos, la correcta adoración a Dios está en Cristo, solamente. Sin Cristo no somos personas rectas, porque Él es el único recto. Él es el que nos da la rectitud. Él es el camino, la verdad y la vida. Y estando en el Hijo es que podemos realmente adorar. Es decir, que nuestra adoración es aceptada si estamos en Cristo, si realmente somos rectos de corazón. Dios solo acepta la adoración de personas rectas de corazón.
Y en Cristo es que podemos ser rectos de corazón, para que incluso nuestra oración sea aceptada delante del Señor. Entonces, hermanos, finalmente, nosotros cumplimos con el segundo mandamiento cuando nuestra adoración a Dios, o cuando ponemos en nuestra adoración a Dios primero nuestro corazón, o nuestro temor al Señor. ¿Cómo? Buscando lo que Él ha dicho, que es lo que Él quiere, porque Él ya lo ha declarado, y luego hacerlo de corazón, obrar realmente. La búsqueda diligente de lo que Dios ha dicho en su palabra nos ayuda a saber qué es lo que Dios quiere y cómo aplicarlo. Por eso venimos los domingos, por eso venimos los miércoles, para saber, para aprender cada vez más qué es lo que Dios quiere. No sé si les pasa que cada domingo usted llega y dice, me faltaba entender esto, era lo que necesitaba. Bueno, eso es lo que Dios pide. Estudiar su palabra para entender, para aprender. Ahora, nosotros, o yo, como cristianos, 2022, después de Cristo, en el Nuevo Testamento, estando ya en el nuevo pacto en Cristo, en la iglesia universal, en la iglesia local, ¿qué me pide Dios hacer? ¿Qué es lo que me pide? Somos cristianos. ¿Qué me pide entonces? ¿Qué es? Lo principal que debemos hacer está resumido en dos grandes mandamientos. Lo principal, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que se va a hacer de corazón realmente. Y de estos dos mandamientos se desprenden ciertas actividades o ciertos deberes religiosos, por así decirlo, o deberes piadosos que Dios también nos pide. Y estos deberes Dios nos bendice a través de esa obediencia. A esto es lo que se le llama los medios de gracia ordinarios, o los medios que normalmente Dios utiliza para darnos su gracia, su bendición, su favor. Es decir, es un deber utilizarlos, es un deber cumplirlos, recibir estas ordenanzas, pero también es el medio en el que Dios normalmente bendice a su pueblo. Entonces, ¿qué me pide Dios o a nosotros como creyentes en el nuevo pacto en Cristo? Primero, la oración. La oración privada y la oración pública. Es lo que nos pide, orar. Estamos en el nuevo pacto. Tenemos el modelo de oración que nos dio Cristo en el Padre Nuestro. Por cierto, el catecismo tiene una sección del Padre Nuestro que estudia cada frase en la que podemos entender mejor y poder orar con entendimiento. Pero también la oración pública, el reunirnos para orar, es lo que Dios pide. Por eso nos reunimos los miércoles. Porque es lo que Dios pide. De hecho, el reunirnos aquí para orar como iglesia es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, usted hoy al llegar a su casa, usted puede estar tranquilo y decir con confianza, esto le agrada a Dios. Por eso fui a orar con mis hermanos en la iglesia, porque esto es lo que me pide Dios. Por eso venimos, porque es lo que Él pide. Segundo, la lectura de la palabra de Dios. Es lo que Él pide. Leer la palabra de Dios, tanto de manera privada como pública. Hermanos, la simple lectura de la palabra de Dios, es decir, una lectura consciente, por supuesto, es agradable a Dios. Y es lo que Él pide. Leerla. Por eso existen muchos devocionales, lecturas de la Biblia por un año, pero no lo vea como un mero cumplimiento. Esos son ayudas. Si queremos leer la Biblia en un año, son ayudas, pero no es el cumplimiento en sí. No es que, bueno, si cumplo mi lectura del año, ya Dios está feliz. No, pero Dios nos pide que leamos la Escritura. En tercer lugar, la meditación y reflexión en la palabra de Dios. Es decir, cuando no solamente leemos, sino que meditamos en lo que leemos y la guardamos en nuestro corazón, es lo que pide el Señor. Él se agrada de eso. Cualquier cosa, si sea una porción pequeña, pero si en el día o en la semana meditamos en eso, eso es lo que Dios pide. Ya no inventemos otra forma, es lo que Dios pide. Cuarto lugar, el oír la palabra de Dios predicada, también, el oír. Es decir, escuchar la exposición fiel de las Escrituras por medio de los siervos del Señor es lo que Él pide. Prestar atención a la palabra predicada es lo que Dios pide. Por eso venimos los domingos, por eso escuchamos sermones, por internet también, pero principalmente nuestros pastores. Es lo que Dios pide. O sea, si queremos saber qué es lo que le agrada a Dios, ya está en su palabra. Lo estamos cumpliendo. Veámoslo así. Esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que conscientemente y de corazón debo hacer. En quinto lugar, cantar la palabra de Dios. La reunión, pero nuestros cantos deben estar llenos de la palabra de Dios. Es decir, nuestros cantos deben ser como unos sermones en melodía. Como escuchar un sermón en forma de melodía. Es lo que Dios pide, que cantemos con el corazón.
y cantemos o lo adoremos en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Pero es lo que pide, así que cuando nos reunimos a cantar al Señor, es lo que Dios pide. Es realmente lo que Dios pide. En sexto lugar, la comunión cristiana en el día del Señor. Es lo que Dios pide. La comunión cristiana en el día del Señor. La reunión pública del pueblo de Dios en la asamblea de Dios es un deber y también un gozo para todo creyente. O sea, venimos a la iglesia porque Dios lo pide. No tenemos que ir inventando qué será lo que a Dios le agrada. Ya está en su palabra lo que a Dios le agrada. Y hagámoslo de corazón realmente. Número 7, el bautismo cristiano bajo profesión de fe. Es lo que Dios pide. De hecho, es el deseo y el primer paso de obediencia pública. Alguien que esté llegando a la fe y dice, yo quiero hacer algo por el Señor, quiero hacer lo que Dios le pide. Bueno, hermano, el Señor nos pide el bautismo. Él mismo instituyó este rito cristiano que simboliza nuestra unión con Él y el lavamiento de nuestros pecados. Él pide eso. De hecho, todo verdadero creyente cuando llega a la fe debe anhelar el bautismo. Yo quiero obedecer, porque es lo que Dios pide. No busquemos en otro lugar, es el primer paso de obediencia y testimonio de fe pública. En octavo lugar, la participación en la cena del Señor. Es lo que Dios pide. Cristo nos dejó un banquete espiritual, en donde miramos hacia atrás a la cruz, a lo que Él ha hecho. Proclamamos hoy el mensaje de que Él resucitó y de que nosotros nos alimentamos por la fe de Cristo y proclamamos o miramos hacia adelante anunciando que Él volverá. Eso es la cena del Señor, es lo que Él pide. Todo creyente debería anhelar participar en la cena del Señor, porque es lo que Él pide. En noveno lugar está la ofrenda voluntaria, es lo que Dios pide también. El dar con alegría en el corazón, sabiendo que la ofrenda es el medio que normalmente Dios utiliza para bendecir a la iglesia, bendecir a otros hermanos y para expandir el reino de Dios. Es lo que Dios pide de nosotros. Número 10. El soportar las cargas unos a otros, como creyentes. Es lo que Dios pide de nosotros. El reconocer que somos una familia en la fe, una familia espiritual en Cristo, es lo que nos mueve a ayudarnos mutuamente en este peregrinaje cristiano. No somos fuertes. Algún momento vamos a caer. Y Dios nos pide, ayuda a tu hermano. Ayúdalo. El hermano que se queda atrás, lo agarramos y lo ayudamos. Es lo que Dios pide de nosotros. Hoy, como iglesia, en el siglo XXI. Es decir, el motivarnos a las buenas obras. El exhortarnos a la piedad. No se trata de meternos en la vida de la gente. ¿Qué estás haciendo? No, hermano, creo que estás haciendo algo mal. Me preocupa que te quedes atrás. En esta caminata hacia la gloria, que te quedes atrás. Eso es lo que Dios pide. Si realmente somos conscientes y estamos viendo si hay hermanos que se están quedando atrás. No para meternos en la vida que están haciendo, sino para motivarlos, para que vuelvan otra vez al carril. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y número 11, la proclamación del Evangelio a los perdidos. Es lo que Él pide. Es decir, tenemos un mensaje en vasos de barro. Tenemos un mensaje que proclamar a todos, que es el poder de Dios para salvación. Es lo que Dios nos pide, proclamar este mensaje, llevarlo a otras personas. Es decir, ir y hacer discípulos, es lo que Dios pide de nosotros. Bueno, no tenemos que estar deduciendo qué es lo que Dios pide, qué es lo que quiere. Ya Él lo dejó. Leamos el Nuevo Testamento, que principalmente están todas las ordenanzas del nuevo pacto para los creyentes. Y todas aquellas acciones morales que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también. Es lo que Dios pide. Tenemos la revelación completa del Antiguo y el Nuevo Testamento. No tenemos excusa para preguntar, ¿qué será lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya está revelado. Eso es todo. Tampoco se trata de hacer un enorme esfuerzo sacrificial por hacer tales cosas. Hoy leí 800 capítulos de la Biblia. Dios debe estar feliz. No, Dios te pide leer 800 capítulos, pero te pide leerlo. ¿Ve la diferencia? Hoy oré 4 horas. Dios te pide exactamente 4 horas, pero te pide que ores. Venir a reunirte. Ese es el punto. Dios ya nos dejó qué es lo que está allí. Y nosotros como sabios, oímos las palabras de nuestro Padre Celestial, como el Hijo sabio que oye al Padre, y obedecemos de corazón, porque allí está la virtud y está el gozo. Hermano, recuerden, el segundo mandamiento es: no te harás ídolo, no te harás imagen ni semejanza alguna, no las adorarás ni las servirás.
Y los proverbios nos responden, el que guarda el mandamiento guarda su alma.